El 27 de febrero de 1861 nació en la actual Croacia Rudolf Steiner. Hijo de un funcionario de ferrocarriles, su infancia se desarrolló en un entorno rústico, en las distintas estaciones ferroviarias a las que fue destinado su padre. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Viena las ciencias físicas de su época, matemáticas y ciencias naturales, y además asistía como oyente a las facultades de Filosofía, Literatura, Psicología y Medicina. Al mismo tiempo, siguiendo el método de investigación científica de Goethe, hacía experimentos y observaciones de la naturaleza, que se convirtió en la fuente de inspiración para su trabajo. En 1889 se trasladó al archivo Goethe-Schiller de Weimar, donde trabajó durante años. Realizó diversas investigaciones y escribió en 1886 líneas básicas de una teoría del conocimiento, según el concepto del mundo de Goethe. En 1891 publicó su tesis doctoral en Filosofía, Verdad y Ciencia, y en 1894 publicó su obra filosófica más importante, La Filosofía de la Libertad. Al tiempo que realizaba estas investigaciones, Steiner se hizo cargo con frecuencia de trabajos pedagógicos. Durante años se ganaba la vida como educador. Uno de sus alumnos era un niño hidrocefálico. Había sido considerado por algunos especialistas como no capacitado para la educación. Sin embargo, Steiner consiguió con sus medidas pedagógicas una mejora tan radical que el muchacho ingresó 2 años más tarde en una escuela normal y acabó siendo licenciado en medicina. Durante los años 1899 y 1904, Steiner trabajó en la Escuela Obrera de Formación de Adultos fundada por Liebknecht. En 1919, Steiner visitó la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria en Stuttgart, Alemania, y habló a los trabajadores sobre la necesidad de una renovación social, una nueva forma de organizar la sociedad, su vida política, cultural y económica. Era su propuesta de la llamada tripartición o triformación social. El dueño de la fábrica, Emil Molt, solicitó a Steiner si podría encargarse de establecer y dirigir una escuela para educar a los hijos de los empleados de su empresa en este nuevo sentido social, preservando lo cultural educativo dentro de la esfera de la libertad, sin interferencia de lo político ni de lo económico. Así nació la Escuela Libre Waldorf, la primera escuela alemana unificada en que niños y niñas de diferentes niveles sociales y capacidades eran educados en forma conjunta. La educación que recibieron estos niños fue tan innovadora y evolucionada que pronto comenzaron a surgir escuelas Waldorf en Alemania, y luego el movimiento de escuelas Waldorf se extendió por el resto de Europa y el mundo. Durante el régimen nazi, las escuelas Waldorf fueron prohibidas, volvieron a abrirse después de la Segunda Guerra Mundial. Este es el comienzo de la pedagogía Waldorf. Según Rudolf Steiner, la educación debe abarcar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué necesita el niño desde su auténtica realidad vital para que se pueda desarrollar de una forma positiva? Para hacerse esta pregunta hay que tener un amplio conocimiento antropológico e interno, porque no es suficiente un corazón lleno de amor ni buenas intenciones para crear, conforme a cada época y contexto, los métodos educativos más adecuados. El niño tiene una relación muy distinta al adulto con su medio ambiente. El adulto está influido generalmente por ideas, metas prefijadas, representaciones y opiniones. En el niño no es así, ya que las fuerzas del pensamiento se desarrollan progresivamente. Si el niño tuviera que comprender desde temprana edad todas las explicaciones posibles, no le quedarían fuerzas suficientes para construir sanamente su cuerpo físico. Rudolf Steiner describe cómo las fuerzas vitales en el niño están ocupadas en la construcción de su cuerpo físico hasta el momento en que se produce el cambio de la segunda dentición. Todos sus órganos, el hígado, el corazón, el estómago, el cerebro, se desarrollan durante los 7 primeros años. Con el cambio de dientes llega el momento en que podemos estimular la memoria del niño. Es por eso que en las escuelas Waldorf los niños aprenden a leer y a escribir a partir de los 7 años. Además, en ese periodo de tiempo viven la emotividad, siendo un periodo clave para que se desarrollen adecuadamente la fantasía y la voluntad. No se aconseja antes de los 3 años, puesto que hasta ese momento el contacto con la madre es lo más adecuado para desarrollar en el niño la confianza y seguridad respecto al mundo que le rodea. En torno a los 3 años, el niño deja de nombrarse en tercera persona y comienza a hacerlo en primera y a utilizar yo, mío. Todo ello, así como la etapa del no, relacionado con el primer despertar de la conciencia del yo, es un hito importante en el proceso de la individualización del ser humano. A esa edad ya no está necesaria la presencia continua de la madre. El niño está en condiciones de trabajar en equipo con otros niños.
En esta etapa es puro movimiento, por lo que necesita un ambiente donde pueda expresar este movimiento sin represión alguna. Es por eso que el juego libre toma el papel más significativo, puesto que representa el contexto desde el que tiene la oportunidad de plasmar sus propias vivencias y necesidades. A esa edad, fuerzas vitales están terminando de madurar sus órganos internos, y es importante respetar este proceso para evitar desequilibrios en edades posteriores. Descanso, comida y aseo son hábitos que juegan un papel básico en el ritmo diario. El papel de la educadora es realizar actividades cotidianas tales como lavandería, jardinería, elaboración del pan, cuidar la huerta, alimentar a los animalitos. Mientras ella realiza la función, el niño tiene la oportunidad y nunca la obligación de poder participar. Las actividades cotidianas sirven para estar en contacto con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y también se realizan en función de los ciclos y ritmos que rigen la naturaleza y, por extensión, al ser humano. Esta conexión también activa los sentidos, lo que resulta fundamental para el desarrollo integral del niño. En el jardín de infancia, los niños de entre 3 y 6 años están juntos. De esta manera, los pequeños aprenden de los grandes y saben esperar a lo que no pueden hacer porque aún no dominan. Los grandes aprenden a ser tolerantes. Todos juntos aprenden a ser sociables. Básicamente, durante el jardín de infancia se desarrolla un aprendizaje sensorial a través del juego, en un entorno cálido y materno, por lo que las aulas están acondicionadas para favorecerlo. A partir del segundo septenio, las asignaturas básicas, ciencias naturales, literatura, historia, matemáticas, se enseñan en bloques. Esto quiere decir que las 2 primeras horas educativas se dedican a una sola asignatura durante 4 semanas seguidas, permitiendo así la inmersión profunda de los contenidos sin cortes que puedan limitar su aprendizaje. La pedagogía tiene en cuenta el proceso de las leyes cósmicas que rigen la naturaleza y al ser humano por extensión. El cambio de asignatura cada 4 semanas está relacionado con el cambio del ritmo lunar. Seguidamente se realizan las clases que exigen más estimulación cefálica, las básicas. La realización en ese momento de la mañana es un dato aconsejado según la curva de rendimiento conocida desde los años 60. Después del recreo vienen las asignaturas que estimulan la voluntad, como la actividad artística o las que necesitan repetición constante como música, que tiene un papel casi primordial, deporte, cerámica, malabares, pintura, costura, dramatización. Se busca siempre el equilibrio entre las actividades cognitivas, artísticas y técnico-prácticas. La enseñanza se realiza siempre sin libros de texto normalizados, porque serán los alumnos quienes elaboren los textos a través de sus propios cuadernos de clase. Se fomenta el entrenamiento en la búsqueda de información, pero todos los trabajos tienen que presentarse escritos a mano e ilustrados con dibujos, tablas. Eso no quiere decir que no se utilicen las nuevas tecnologías, sino que se racionalizan y dosifican en función de cada grado y cuidando no exagerar el uso de las mismas. Además, no hay exámenes, sino una evolución continua, y los alumnos tienen durante este septenio siempre al mismo profesor. En esta etapa se aplica una didáctica que motiva la búsqueda del conocimiento y ejercita el pensamiento y el juicio autónomo de los alumnos adolescentes. Se pasa a un sistema de profesores especialistas de cada una de las asignaturas. El alumno aprende a ser autónomo y el profesor, más que un maestro, es un profesional investigador de la realidad digno de emulación. Se aumenta el programa curricular con el conocimiento de oficios como construcción, zapatería, cocina, carpintería, electricidad, jardinería. La clase se cierra con una narración, cuento, leyenda o fábula, a través de los cuales el profesor tiene la oportunidad de transmitir valores humanos. Aunque esta pedagogía ha sido duramente criticada por numerosos investigadores y pedagogos, calificándola de pseudociencia e incluso de secta, la Organización Cultural, Científica y Educativa de las Naciones Unidas afirma que los ideales y principios éticos del movimiento de escuelas Waldorf corresponden con los de la UNESCO y ha escogido un número de escuelas Waldorf en Alemania, Asia, Latinoamérica y África para hacer un proyecto de escuelas asociadas. La UNESCO también ha patrocinado una muestra sobre escuelas Waldorf en la sesión número 44 de su Congreso Internacional de Educación en Ginebra.